Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy voy a hablaros de la resistencia a la insulina y la enfermedad renal. Como ya os comenté en el vídeo que hablaba sobre la inflamación de bajo grado, la inflamación sistémica relacionada en trasplantados renales, ¿vale? O en enfermos renales, en todo enfermo renal siempre será un triángulo, ¿vale? Que se retroalimenta entre sí. Por un lado tenemos una inflamación de bajo grado, por otro lado tenemos una resistencia a la insulina. Por otro lado, tenemos una acumulación de toxinas urémicas, ¿no? Son aquellas toxinas que debería de eliminar el riñón y que cuando la función renal ya está debilitada, pues es incapaz de limpiar la sangre, ¿no? De este tipo de toxinas. Cuando aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la inflamación de bajo grado y aumenta la acumulación de toxinas urémicas. Cuando aumenta la acumulación de toxinas urémicas, aumenta la resistencia a la insulina y aumenta la inflamación de bajo grado. Y cuando aumenta la inflamación de bajo grado, aumenta la resistencia a la insulina y aumenta la acumulación de toxinas urémicas porque aumenta el daño renal, ¿no? Acordaros que es un triángulo en cuyos vértices, ¿no? Los vértices, cada vez que aumenta uno, se retroalimenta patológicamente los otros dos vértices, ¿vale? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bien, como sabéis, la insulina es una hormona que la segrega nuestro páncreas, ¿vale? Cuya función principal es una función metabólica y es la de abrir la cerradura de la puerta que abre para que entre la glucosa dentro de nuestras células, ¿no? La glucosa está en sangre, nosotros la ingerimos a través de los alimentos y una vez está en sangre, cuando hay una subida de glucosa en sangre, nuestro páncreas segrega insulina que va a permitir que esa glucosa que está en sangre pase al interior de los tejidos, ¿vale? Cuando, aunque haya una producción normal de insulina, la cerradura está cerrada, es decir, cuando la insulina es incapaz de abrir la puerta para que la glucosa entre dentro de la célula, a esto se le llama resistencia a la insulina. Por mucha insulina que segregue el páncreas, no tiene efecto a nivel endocrino, ¿no? Con lo cual podemos caer luego en un cuadro de hiperinsulinemia asociada a resistencia a la insulina, pero esto ya es complicar mucho más el cuadro, ¿no? Pero bien, quedaros en que la resistencia a la insulina es un déficit de actividad de la insulina respecto al receptor que hay en las células, ¿no? Bien, una vez dicho esto, vamos a ver por qué es importante combatir la resistencia a la insulina en enfermos renales. Porque la resistencia a la insulina en enfermos renales, si se mantiene durante mucho tiempo o si empeora, puede dar lugar, por ejemplo, a una glucosa alta, ¿no? Una hiperglicemia, ¿no? una prediabetes, puede dar lugar a una prediabetes o incluso a una diabetes principalmente tipo 2, ¿no? También puede dar lugar a la hipertensión, también puede dar lugar a una dislipidemia, ¿no? Un colesterol alto o un colesterol LDL y HDL descompensado, en el cual el LDL, considerado como malo, low density lipoprotein, esté elevado, y el HDL, considerado como bueno, high density lipoprotein, esté disminuido, ¿no? Y no esté equilibrado, ¿no? Junto con una hipertrigliceridemia, ¿no? Unos triglicéridos altos. Nos puede llevar también a un cuadro de obesidad, ¿no? Porque esa glucosa que es incapaz de entrar en nuestros tejidos se transforma en grasa, ¿vale? Y puede dar lugar a obesidad, ¿no? La obesidad, como sabéis, ya de base, ese es un cuadro también inflamatorio, ¿no? Con lo cual, lo que siempre os digo, la resistencia a la insulina, cuando no se combate, cuando no se trata, tiende a acumularse en forma de grasa, y esa grasa es una grasa inflamatoria, ¿no? Acordaros del triángulo: resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, toxinas urémicas, ¿vale? Puede dar también lugar a problemas de coagulabilidad sanguínea, ¿no? A un aumento del trombo, ¿no? De la aterosclerosis, ¿vale? Puede dar también lugar a disfunción endotelial, a daño en las arterias y en las venas con calcificación vascular, ¿vale? Que aumentaría el riesgo de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Puede dar lugar a un aumento del ácido úrico, ¿no? A una hiperuricemia.
También puede dar lugar a una proteinuria y una albuminuria a nivel renal por el daño renal inducido. Puede también aumentar la hipertensión a través del aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Imaginaros lo importante que es combatir la resistencia a la insulina, ¿vale? Bien, ¿qué factores influyen en la resistencia a la insulina en todo enfermo renal? En primer lugar, la dieta, ¿no? Realizar una dieta elevada en azúcar simple, ¿no? Tanto azúcar de caña, azúcar blanco, miel, ¿vale? O incluso por ejemplo, bebidas que sean muy azucaradas, como puede ser la Coca-Cola, ¿vale? Como puede ser la Fanta naranja, la Fanta limón, o por ejemplo, beber zumos, ¿no? Es evidente, ¿no?, que no se puede comparar las propiedades de un zumo de naranja a las propiedades que tiene una Coca-Cola, no tiene color, pero 400 mililitros de zumo de naranja y 400 mililitros de Coca-Cola tienen prácticamente la misma cantidad de azúcar. Obviamente, el zumo de naranja tiene pues una serie de vitaminas y de antioxidantes que obviamente la Coca-Cola no tiene, ¿no? Con lo cual es mucho más saludable. Pero a nivel de resistencia a la insulina tiene el mismo efecto. Es mucho mejor comerse la fruta entera, ¿no? Una naranja entera que además nos aporta fibra, ¿no? Y por otro lado, para por ejemplo hacer un zumo de 400 mililitros, ¿no?, pues necesita 7-8 naranjas, ¿no? 7-8 naranjas no nos las comemos, ¿no? Nos podemos comer una o dos, ¿no? Con lo cual la glucosa que estamos ingiriendo es mucho menor y además va acompañada de fibra, ¿vale? Las grasas trans, ¿no?, los alimentos procesados, ultraprocesados, ¿vale? Toda la grasa no saludable, todo de los fritos, etcétera, etcétera, también va a hacer que aumente la resistencia a la insulina. Y un aumento hacer dietas muy hipercalóricas, ¿no? Todo lo que sean dietas hipercalóricas también van a aumentar la resistencia a la insulina. Y por último, vamos a introducir dos conceptos que tienen mucha importancia, ¿no? Por un lado, y esto hablando de alimentación, ¿no?, tenemos que hablar de el índice glucémico y de la carga glucémica, ¿no? El índice glucémico de los alimentos es la cantidad de azúcar que pasa a sangre después de haber ingerido un determinado alimento, ¿vale? Y ahora os hablaré de ello. Y la carga glicémica, ¿vale?, es el chute que le mete a nivel de insulina al páncreas después de haber después de haber comido, un alimento, ¿no? Son similares, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquellos alimentos que tienen una alta carga glicémica, casi se podía asimilar que tienen también un alto índice glicémico, ¿no? Con lo cual debemos de reducirlos o de eliminarlos, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de alimentos? Pues el trigo, el arroz, sobre todo el arroz blanco, y la patata, ¿no? Tienen, es prácticamente como comer azúcar, ¿no? Cada vez que estás comiendo trigo, pasta, pan, bollería, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues estás introduciendo en tu organismo, pues, azúcar, prácticamente, ¿no? Bien, dicho esto, seguimos con los otros factores que ayudan a aumentar la resistencia a la insulina. Por un lado está, hablando ahora ya a nivel físico, ¿no?, la inactividad física. ¿Por qué? Pues si no utilizamos la glucosa que hay en nuestros músculos, ¿vale?, la glucosa que hay en sangre no va a entrar, ¿no? Con lo cual, realizar actividad física de forma regular mejorará nuestra resistencia a la insulina. Además, el músculo es un depósito de glucosa muy importante. Es decir, si yo puedo mantener una buena masa muscular, ¿vale?, una buena cantidad de masa muscular, me estaré asegurando de que en esos depósitos caben, me lo estoy inventando, 100 litros de glucosa, ¿vale? Y que cuando yo los vacíe voy a tener capacidad de que la glucosa que yo pueda ingerir directamente pase a los depósitos y no se quede en sangre, que es el peligro mayor que tiene la glucosa, ¿vale? Con lo cual, realizar actividad física y introducir también ejercicio de fuerza para aumentar la masa muscular es muy, muy, muy importante. Bien.
Luego tenemos factores genéticos sobre los cuales no podemos hacer demasiado, ¿no? Es decir, pues nos han tocado unos genes, ¿no? Todos venimos de una familia, hijos de gatos gatitos, ¿vale? Entonces, si por desgracia nuestra familia es una familia con tendencia a un metabolismo muy lento, con tendencia a la obesidad y con tendencia a acumular grasa, o incluso a tener diabetes, ¿vale? Pues lo vamos a tener un poquito más complicado. Pero, insisto, no es lo que te ha tocado, sino lo que haces con lo que te ha tocado. Es decir, una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética. La genética puede marcar una parte de tu salud, pero trabajándolo con estilo de vida puedes mejorarlo muchísimo, 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 ¿no? Y bueno, por otros factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la resistencia a la insulina es la edad. A mayor edad, mayor resistencia a la insulina, y la medicación, ¿vale? Prácticamente todos los medicamentos generan resistencia a la insulina, pero simplemente me gustaría hacer un paréntesis que para mí es importante, ¿no? Y es hablar de los inmunosupresores en caso de que haya recibido un trasplante renal. Si ha recibido un trasplante renal, los inmunosupresores generan ya resistencia a la insulina. Y los corticoides, como por ejemplo la prednisona, ¿no? La cortisona, ¿no? Normalmente el tratamiento inmunosupresor básico de cualquier enfermo renal comprende 2 inmunosupresores más corticoides, ¿no? Bueno, estos inmunosupresores van a generar resistencia a la insulina. Principalmente los que mayor resistencia a la insulina generan son la ciclosporina, el tacrolimus, el everolimus y el sirolimus, ¿vale? Pero en general todos. Bien, ¿qué efectos tienen los inmunosupresores en el organismo a nivel de resistencia a la insulina? Por un lado, aumentan la resistencia a la insulina a nivel hepático. ¿Qué significa esto? En el hígado, durante la noche, a nivel de producción de energía, se genera un proceso que se llama la glicólisis, la glucogenólisis, que lo que trata es de generar glucosa a partir de los depósitos de glucógeno para que nuestro organismo durante la noche tenga un aporte de energía, ¿vale? Si hay resistencia a la insulina, ¿vale? A nivel hepático, el hígado va a interpretar que no hay azúcar en sangre, con lo cual va a aumentar la producción de glucosa en sangre, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Qué significa esto? Que cuando yo me levante por la mañana y me pinche el dedo y me mida la glucosa sanguínea en ayunas a primera hora de la mañana, la voy a tener elevada porque el sistema de retroalimentación del hígado está estropeado debido a la toma de inmunosupresores. Bien, además, la toma de inmunosupresores también genera que mi músculo sea incapaz de utilizar glucosa como combustible, ¿no? Genera resistencia a la insulina a nivel periférico y a nivel muscular, ¿no? Con lo cual mi músculo lo tiene más difícil. De hecho, normalmente en trasplantados renales que toman inmunosupresores se suele asociar un estado de fatiga y un estado de sarcopenia. ¿Por qué? Porque el músculo es incapaz de utilizar la glucosa, incapaz no, pero tiene dificultades para utilizar la glucosa como combustible, ¿no? Tal vez hacer un pequeño cambio, introducir grasa saludable, ¿no? Irnos hacia una dieta cetogénica puede hacer que mi músculo consiga tener la energía que necesita sin depender de la glucosa. Y por último, pues una resistencia a la insulina a nivel periférico, hablando de la grasa, ¿no? La grasa ocurre lo mismo que con el hígado, ¿no? La grasa, al tener resistencia a la insulina, cada vez va a crear más grasa para poder almacenar esa glucosa. Bien. Y por último, otra cosa que ocurre con los inmunosupresores, y es que dañan las células pancreáticas, por un lado, que son las que van a generar la insulina, y por otro lado ocurre lo mismo que con el hígado, ¿no? Provocan resistencia a la insulina a nivel hepático, con lo cual a nivel hepático no, a nivel pancreático, con lo cual mi páncreas va a interpretar que la glucosa está baja y está baja y no va a segregar insulina, ¿vale? Con lo cual se produce este tipo de retroalimentación,
¿vale? Dicho esto, ¿qué efectos tiene la resistencia a la insulina a nivel renal? ¿Vale? Bueno, pues a nivel renal se produce un aumento del estrés oxidativo, que es un daño renal, ¿vale? Un aumento también de un aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con lo cual se va a aumentar la hipertensión, ¿vale? Se va a producir también una reducción de la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿vale? Y mejora lo que es el aporte de sangre a nivel sanguíneo y la flexibilidad del glomérulo. Y por último, provoca también disfunción endotelial, ¿vale? Es decir, se va dañando el glomérulo, se va dañando el tejido del glomérulo, y todo esto es debido a la resistencia a la insulina a nivel sistémico. Además, provoca microalbuminuria y proteinuria, ¿vale? Es decir, cuando hay resistencia a la insulina, el hígado se va dañando y se ve obligado a soltar aquello que no debería de soltar, como es albúmina y proteína a través de la orina, que sabéis que es uno de los indicadores de daño renal, ¿vale? Y además se produce una hiperfiltración a nivel glomerular, ¿no? El glomérulo está sufriendo, con lo cual tratar la resistencia a la insulina, ¿vale?, va a hacer que vuestro organismo funcione mucho mejor y vuestra salud renal pues se vea beneficiada, ¿no? ¿Qué podemos hacer para combatir la resistencia a la insulina? Bien, como os he dicho, a nivel de dieta, ¿vale? Una dieta normocalórica, ¿vale?, va a hacer que disminuya la resistencia a la insulina, tirando un poquito más de grasa, eliminar todo lo que podamos los azúcares, sobre todo si son azúcares refinados, y por último, ¿vale?, eliminar aquellos alimentos que tengan una alta carga glicémica y un alto índice glicémico, como son el azúcar, la miel, etcétera, etcétera, los zumos, pero además también el arroz, la patata y el trigo, ¿no?, pan, pasta y bollería. ¿Qué más podemos hacer para mejorar la resistencia a la insulina? Hacer músculo, ejercicio de fuerza y ejercicio regular, tanto de fuerza como aeróbico, de resistencia, de forma regular 3, 4, 5 veces por semana, ¿vale? Y por último, también podemos utilizar suplementos que nos mejoren la resistencia a la insulina, como pueden ser el picolinato de cromo, como puede ser la berberina, como puede ser el omega 3, como puede ser el ácido alfa-lipoico, ¿vale? Todo esto podemos hacer para mejorar la resistencia a la insulina. Bien, bueno, aquí os dejo este vídeo, me podéis dejar abajo cualquier duda que tengáis. Os iré subiendo más vídeos en los próximos días. Os podéis también suscribir a mi canal y podéis ver otros vídeos relacionados con la salud renal, y también lo podéis compartir si creéis que esta información le puede gustar o le puede ser de utilidad a otras personas con enfermedad renal o sin enfermedad renal. Hasta luego.